Tal como les mencioné, en esta última sesión vamos a tomar más tiempo que en las otras. Esta es la hora número 24 de este curso sobre 15 principios de interpretación profética. La razón por la cual vamos a tomar más tiempo para esta última presentación es porque es un tanto complejo el tema que vamos a tratar. Por eso también le he dado una copia de la presentación a todos los que están presentes. Los que tienen el manual, tienen el material en el manual. Pero además de eso, he sacado copias para darle a cada persona aquí para que puedan seguir la presentación. Quiero decirles que voy a hacer la presentación como está en el libro, como está escrito, porque es un tema complejo y quiero que se grabe este tema en la forma exacta como lo escribí. Oré mucho y reflexioné mucho y pensé mucho al escribir este material. Así que no se duerman, voy a mirar mucho mis notas, pero es un tema vital porque hoy en día hay muchos que están interpretando erradamente la profecía de Daniel 11, especialmente los últimos versículos. Así que vamos a implorar la presencia del Señor en nuestra última presentación. Padre Celestial, vamos a estudiar un tema de crucial importancia en esta época de la historia. Pedimos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu. Manténnos despiertos, alerta. Danos claridad de pensamiento. Danos corazones abiertos. Danos tu poder para hablar con otras personas sobre lo que pronto estallará en este mundo. Gracias, Padre, por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Antes de ir al material sobre Daniel 11, necesito hacer unos comentarios introductorios. Los que tienen el manual tienen estos comentarios introductorios. El título de este principio número 15 es que debemos aprender a usar el espíritu de profecía en la interpretación de las profecías. Debemos aprender a usar los escritos de la hermana White al interpretar las profecías. Los escritos de Elena G. de White son una mina preciosa de información que nos ayuda a interpretar acertadamente las profecías de la Biblia. Algunos piensan que porque Elena de White no citó un versículo o un pasaje de la Biblia, que ella no tuvo nada que decir en cuanto a ese versículo o en cuanto a ese pasaje. Pero los que piensan de esta manera cometen, creo yo, un grave error. Porque la hermana White sí comenta sobre versículos y pasajes que ella nunca cita. Versículos a los cuales no se refiere aparentemente. Pero haciendo trabajo de detective, podemos descubrir a dónde comenta la hermana White sobre ese versículo o sobre ese pasaje, aunque ella no lo cita. En el manual ustedes encontrarán 3 ejemplos de cómo usar el espíritu de profecía, cómo buscar los comentarios de la hermana White sobre diferentes profecías. En primer lugar, tienen un material sobre los 24 ancianos. Claramente la hermana White identifica a los 24 ancianos como los representantes de los mundos que nunca pecaron. En segundo lugar, hay un material sobre las 3 últimas plagas del libro de Apocalipsis. La hermana White no comenta en el conflicto de los siglos directamente sobre la 5ª y 6ª plaga. Así que muchos dicen, ella no tuvo nada que decir en cuanto a la 5ª y 6ª plaga. Pero cuando uno mira a dónde comenta las primeras 4 y a dónde comenta la 7ª, entre esos 2 lugares tienen que estar los comentarios de ella, aun cuando no cita los versículos.
Así que ahí tenemos que hacer el trabajo de detective. Y finalmente, el último ejemplo de cómo usar el espíritu de profecía se encuentra en lo que vamos a estudiar esta tarde, que es la profecía de Daniel 11:40 hasta el capítulo 12 y el versículo 3. No vamos a estudiar todo el capítulo 11 de Daniel. Solamente vamos a estudiar los versículos 11:40 hasta el capítulo 12 y el versículo 3. Ahora, permítame darles algunas sugerencias de cómo emplear los escritos de la hermana White en la interpretación y el estudio de las profecías. Primero, vaya al índice de los escritos de la hermana White. Hay un software que usted puede comprar que contiene todos los escritos de la hermana White. Vaya allí y hay un lugar donde usted puede buscar todos los versículos que citó Elena G. de White. Si usted va a estudiar un versículo o un pasaje, vaya al índice de las escrituras y busque a ver si la hermana White comentó sobre ese versículo o sobre ese pasaje. A veces no aparece un versículo que la hermana White lo haya usado. No significa que ella no lo usó. Sencillamente significa que ella no cita el versículo. Así que lo primero es ir al índice para ver si la hermana White usó ese versículo específicamente. Segundo, si Elena White no comenta sobre un versículo o sobre un pasaje, después de buscar en el índice de los escritos de la hermana White, mire a ver si la hermana White comenta sobre los versículos que vienen inmediatamente antes o inmediatamente después. Porque si ella cita los versículos que vienen antes y después del versículo que ustedes están estudiando, posiblemente entre el lugar donde cita un versículo y el otro versículo que viene antes y después, en medio de eso están los comentarios de la hermana White sobre el versículo que están buscando interpretar. En tercer lugar, haga una búsqueda de palabras. Se puede hacer también con el software de los escritos de la hermana White. Usted puede hacer un word search, una búsqueda de palabras. Puede buscar las palabras del versículo, poner las palabras claves y entonces ahí le va a decir si la hermana White usó esa combinación de palabras en sus escritos. Y finalmente, si no consiguen nada en el índice y no consiguen nada tampoco en la búsqueda de palabras, entonces lo que tienen que hacer es mirar la estructura del pasaje, la secuencia de eventos en el pasaje y luego ver si el espíritu de profecía presenta la misma secuencia de eventos sin necesariamente citar el pasaje o citar los versículos. Ahora, el ejemplo que vamos a usar de estos principios de cómo estudiar lo que dice la hermana White sobre las profecías es el material que se titula Una reflexión sobre Daniel 11. Así que les invito a ir allí. Los que tienen el manual es la página 552. Los que no tienen el manual tienen el material en su mano. En primer lugar, a manera de introducción, hay un pasaje en el libro de Daniel que ha sido siempre de mucha discusión entre los teólogos de la iglesia adventista. Ese pasaje es Daniel 11, versículo 40 hasta el versículo 45. Hasta años recientes había un consenso entre los teólogos adventistas de que el rey del norte representa el papado, simbólico del papado, porque Babilonia estaba al norte, venía del norte contra Israel, y que el rey del sur representa el secularismo o el ateísmo como se manifestó en la Revolución Francesa. Pero lamentablemente en años recientes hay un grupo en la iglesia que ha introducido una nueva interpretación que enseña que el islamismo radical jugará un papel muy significativo
en el cumplimiento de las profecías. Aquellos que creen este nuevo punto de vista han llegado a la conclusión de que los eventos que pasaron el 9/11, el crecimiento de Al-Qaeda y del grupo terrorista ISIS son tan significativos e importantes que tienen que aparecer en alguna parte de las profecías. Esto ha despertado un nuevo interés en el estudio de la quinta y sexta trompeta en relación con Daniel 11, 40 al 45. Ahora, con frecuencia, Elena G. de White nos da una ayuda valiosa para interpretar pasajes proféticos que son difíciles. Pero, a diferencia de otros pasajes del libro de Daniel, Elena White parece guardar un silencio sepulcral cuando se trata de Daniel 11, particularmente los versículos 40 al 45. La hermana White nunca cita estos versículos en más de 100,000 páginas que escribió. Y no solo eso, en ninguna parte ni siquiera usa la terminología de estos versículos. Este silencio aparente de la hermana White, que da la impresión de que ella no tuvo nada que decir en cuanto a Daniel 11, 40 al 45, ha llevado a algunos a decir, bueno, la hermana White sencillamente no tenía toda la luz y por eso la hermana White no escribió nada sobre estos versículos en particular. Así que la pregunta que ahora queremos contestar es, ¿tuvo Elena G. de White algo que decir en cuanto al significado de Daniel 11, 40 al 45? ¿O será que el hecho de que ella no cita los versículos ni se refiere al lenguaje de estos versículos, que ella no tuvo nada que decir porque no tenía la luz y que la luz se iba a descubrir hacia el final de la historia, pero que ella no lo tenía? Ahora, lo primero que tenemos que hacer para contestar esta pregunta es examinar las referencias que hace la hermana White a Daniel 11. No cita los versículos 40 al 45, ni usa el lenguaje de los versículos 40 al 45. Pero sí tiene 3 citas donde menciona la profecía de Daniel 11. Así que necesitamos examinar primero esas referencias. Hasta donde yo sepa, hay solo 3 referencias en los escritos de la hermana White a donde ella menciona Daniel 11, con la excepción de una cita que se encuentra en un panfleto que ella escribió con su esposo Jaime White en 1847, que se titula A Word to the Little Flock Scattered Abroad. Una de estas 3 referencias es indirecta. Una de ellas es general. Y solo en una cita ella es específica y cita versículos de Daniel 11. Es decir, las primeras 2 referencias, ella no cita ningún versículo de Daniel 11, sencillamente se refiere al capítulo de Daniel 11. Ahora examinemos estas 3 referencias del Espíritu de Profecía a Daniel 11. La primera cita es indirecta, porque no menciona específicamente la terminología Daniel 11, pero sí hace alusión al capítulo. Esta cita indirecta la escribió ella en 1896 y voy a leer esa cita. Dice: la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos posteros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai. ¿Qué capítulo de Daniel recibió Daniel al lado de las riberas del Ulai? Daniel 8. Así que se hace una referencia indirecta a Daniel 8, porque Daniel 8 dice que Daniel estaba al lado del Ulai cuando recibió la visión de Daniel 8. Así que dice ella, las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai y del Hidekel.
La visión que recibió al lado del Hidekel es la visión de Daniel 10 y 11. Así que, dice ella, las visiones que tuvo junto a las riberas del Ulai, Daniel 8, y del Hidekel, Daniel 10 y 11, los grandes ríos de Sinar están hoy, está escribiendo en 1896, están hoy en proceso de cumplimiento. Y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Esa es la primera referencia. No menciona Daniel 11, pero se sabe que se está refiriendo a Daniel 11 porque habla de la visión que recibió al lado del Hidekel. Y esa fue la visión de Daniel 11. Así que aunque no dice Daniel 11, sí menciona el río a donde Daniel vio Daniel 11. La segunda referencia es general y allí sí menciona específicamente Daniel 11. Esta cita fue escrita en 1909 y dice lo siguiente: un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel, ahí menciona Daniel 11, ¿verdad que sí? La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. ¿Qué escribió ella en 1909? Que la profecía de Daniel 11 se había casi cumplido. ¿Por qué? Por completo. Entonces, ¿en qué parte de Daniel 11 debemos estar ahora? ¿Al principio de Daniel 11, la mitad de Daniel 11 o al mero final de Daniel 11? Al final, porque dice que la profecía de Daniel 11 está casi completamente cumplida. En 1909 casi se había cumplido todo el capítulo. Y luego dice, muy pronto se cumplirán las escenas de angustia, es Daniel 12:1, descritas por el profeta. La tercera cita es específica. Fue escrita en 1904 y esta es la única vez en todos los escritos de la hermana White a donde ella cita versículos de Daniel 11. En ninguna otra parte de sus escritos ella cita versículos de este capítulo. Así que esta cita tiene que ser muy importante porque es la última, es la única donde ella cita algunos versículos. No cita los versículos 40 al 45, pero cita otro pasaje. Vamos a leer esa cita. Se encuentra en una fuente que lamentablemente no está en español. Yo traduje esta cita. Manuscript Releases, tomo 13, página 394. Como les mencioné, fue escrita esta cita en 1904 y dice así: no hay tiempo que perder. Nos esperan tiempos angustiosos. Un espíritu belicoso agita al mundo. Pronto ocurrirán las escenas de angustia que se encuentran en las profecías. Casi se ha cumplido. Ustedes ven que aquí se repite alguna de las cosas de la cita general. Casi se ha cumplido por completo la profecía del capítulo 11 de Daniel. Y ahora dice esto: mucha de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía se repetirá. Mucha de la historia de Daniel 11 que ya se cumplió cuando ella está escribiendo, dice se va a volver a cumplir, se va a repetir mucha de la historia. Sigue escribiendo. Ahora va a decir qué es la parte de Daniel que se va a repetir. ¿Qué es la porción de la historia de Daniel 11 que se va a repetir? Dice en el versículo 30, se habla de un poder que se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y luego ella cita, ese es Daniel 11:30, y luego, por ahorrar espacio, no puse que ella también cita los versículos 31 al 36. Es decir, ella está citando en esta referencia Daniel 11
30 al 36. Un buen número de versículos. ¿Y qué dice en cuanto a estos versículos? Dice que casi se ha cumplido por completo la profecía del capítulo 11 y que mucha de la historia que está en estos versículos se va a volver a cumplir. Así que yo pregunto, ¿los versículos 30 al 36 ya se habían cumplido en la historia cuando el hermano White escribió? Ya se habían cumplido. Porque mucha de esta historia, no de la profecía, mucha de la historia iba a ¿qué? Iba a repetirse. Ahora, fíjense la terminación de esta cita. Dice ella, ocurrirán escenas similares a las que se describen en estas palabras. ¿En cuáles palabras? En los versículos 30 al 36. Yo pregunto entonces, ¿los versículos 30 al 36 se habían cumplido en el año 1904? Sí. Y ella dice que mucha de la historia que relatan estos versículos iba a repetirse en forma similar en el futuro. Dice, escenas similares a las que se describen en estas palabras volverían a ocurrir. Ahora vamos a examinar más detalladamente las tres referencias mencionadas. Vamos a desempacar estas referencias. La cita de Testimonios para los Ministros, página 113, que es la primera, la que es indirecta, nos dice dos cosas. Número uno, las profecías de Daniel 8 y Daniel 11 cubren el mismo material y corren paralelamente. Porque ella dice que la profecía de Daniel 8 y la profecía de Daniel 11 están en el proceso de cumplimiento. Debe ser que son paralelas esas profecías, que cubren el mismo material. Ahora, lamentablemente, no tengo tiempo de entrar a estudiar el librito de Daniel 12:4, donde habla de sella el libro hasta el tiempo del fin y luego en el tiempo del fin se abre el librito. Eso está relacionado con esto. Pero la profecía de Daniel 8 y la de Daniel 11 son profecías paralelas. La profecía que Dios le dio a Daniel en las riberas del Ulai fue la de Daniel 8. Y la que fue dada al lado del Hidekel fue la profecía de Daniel 10. Daniel 10 es la introducción y la profecía de Daniel el capítulo 11. Así que en primer lugar vemos que Daniel 8 y Daniel 11 son profecías paralelas. En segundo lugar, la hermana White explica, cuando ella escribió en 1896, que estas profecías de Daniel 8 y 11 estaban en el proceso de cumplirse, pero no nos dice a dónde estaba el proceso en 1896. Sencillamente dice que Daniel 11 estaba en el proceso de cumplirse en el año 1896, pero no explicó en qué parte del proceso, hasta dónde se habían cumplido. Ahora, la segunda referencia, que es general, en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 13, tenemos una información adicional. Cuando Elena White escribió este testimonio en 1909, dijo que la profecía de Daniel 11 casi se había cumplido por completo. Entonces yo pregunto, ¿a dónde estaba el proceso del cumplimiento de Daniel 11 cuando ella escribió en 1909? Casi todo el capítulo ya se había cumplido. ¿Están captando lo que estoy diciendo? Podemos entonces estar seguros que en 1909 el proceso de cumplimiento de Daniel 11 estaba en los últimos versículos del capítulo, porque la hermana White explicó en 1909 que la profecía se había cumplido casi por completo. Eso nos pondría al final de Daniel 11. ¿Están conmigo? Vamos lento pero seguro. La tercera referencia en Manuscript Releases, tomo 13, página 394, contiene información muy significativa. En esta cita, la hermana White nos dice que mucha de la historia, no la profecía, mucho de la historia que cumplió la profecía volverá a repetirse. La pregunta clave es esta:
¿Cuál parte de la historia del capítulo 11 se va a repetir? No hay que adivinar. Porque después que la hermana White dice que mucha de la historia que cumplió esta profecía, se va a repetir esa historia, ella cita los versículos 30 al 36. Entonces, ¿cuál es la parte de Daniel 11, la parte de la historia de Daniel 11 que se va a repetir? Lo que dicen los versículos 30 al 36. Y luego, al final de la cita, la hermana White dice que escenas similares a las que describen los versículos 30 al 36 volverán a ocurrir. Entonces, ¿cuál es la porción de Daniel 11 cuya historia se va a volver a repetir? Los versículos ¿qué? 30 al 36. No cabe duda que Elena White comprendió que los versículos 30 al 36, al igual que los versículos 37 al 39, aunque ella no los cita, ya se habían cumplido cuando ella escribió en 1904. Ahora, si los versículos, escuchen bien esto, si los versículos 30 al 39 ya se habían cumplido en el pasado, en el año 1904, las escenas similares deben encontrarse en qué parte del capítulo 11. Tiene que ser los versículos 40 al 45. ¿Sí me están siguiendo o no? Este es un trabajito de detective. Cuando se estudia la Biblia, la mente tiene que estar activa, tiene que decir por qué así y por qué dice esto y por qué viene esto antes y por qué viene esto después y qué quiere decir la hermana White con esto. Tenemos que tener una mente activa cuando estamos estudiando los escritos de la hermana White y las profecías también. Si ya los versículos 30 al 39 se habían cumplido en 1904, entonces la repetición de esa historia en el futuro, en el capítulo, tiene que estar en los versículos 40 al 45, porque ese es el final del capítulo. Ahora, es importante recalcar que Elena White no estaba diciendo que estos versículos tienen un doble cumplimiento. Ella no está diciendo que la profecía de Daniel 11, los versículos 30 al 36, esa profecía se va a volver a cumplir. Lo que está diciendo es que los eventos que ocurrieron en la historia se van a repetir en forma similar. No se va a repetir la historia, no se va a repetir la profecía, sino en cierta medida se van a repetir los eventos históricos que cumplieron la profecía. Muy importante ese detalle. No es la profecía de los versículos 30 al 39 que se cumplirá de nuevo en el futuro, sino mucha de la historia que ya cumplió la profecía en el pasado volverá a repetirse en forma similar en el futuro. ¿Vamos bien? Gloria a Dios. Vamos a mirar ahora una repetición de la historia. ¿Qué es lo que describen los versículos 30 al 39? ¿Qué etapa histórica describen los versículos 30 al 39? Que mucha de esa historia se va a repetir en el futuro. ¿Por qué se cumplirá de nuevo mucha de la historia de los versículos 30 al 39 en forma similar? La respuesta no es difícil de hallar. Escuchen bien. El poder arrogante y perseguidor del pueblo de Dios, que se encuentra en los versículos 30 al 39, representa el papado católico romano, que imperó por un periodo de 1260 años. Durante este periodo de 1260 años, en el pasado, cuando la hermana White escribió en 1904, ya esto estaba en el pasado, ¿verdad que sí? Esta iglesia apóstata unió la iglesia con el Estado y empleó la espada del Estado para perseguir a los que se le oponían. Daniel 7:25 dice que el cuerno pequeño persiguió a los santos del Altísimo. Lo mismo dice de la bestia en Apocalipsis 13. Así se portó el papado durante los 1260 años. Ese es el periodo que describen los versículos 30 al 39, el periodo de dominio papal. Ahora, es un hecho
bien conocido, que al terminar los 1260 años, el papado recibió ¿qué cosa? Una herida mortal. Cuando el Estado se le volcó en contra al concluir la Revolución Francesa. Pero allí no terminó la lóbrega historia del papado. La profecía indica que después de un periodo de convalecencia, al papado se le sanará la herida. Los Estados Unidos le devolverá la espada del poder civil y entonces, escuchen bien, este nefasto sistema volverá a comportarse como lo hizo en el pasado en los versículos 30 al 39. ¿Me están entendiendo? En ese tiempo, mucho de la historia de la opresión papal se repetirá, pues el papado ascenderá una vez más al poder. Es decir, los versículos 40 al 45 tienen que describir la resurrección del papado. En resumen, Elena White escribió que Daniel 11, 30 al 36 ya se había cumplido en el pasado cuando ella escribió. También escribió que mucha de la historia que describen estos versículos volvería a ocurrir en forma similar. Si los versículos 30 al 39, aquí está la conclusión, si los versículos 30 al 39 ya se habían cumplido cuando la hermana White escribió, entonces la repetición de las escenas históricas de estos versículos tiene que buscarse en los versículos 40 al 45. Levante la mano si están entendiendo lo que estoy diciendo. Les ayuda, bueno, hay unos pocos. ¿Les ayuda a tener el material escrito? Vital, por eso es que yo le di una copia, porque yo sabía que solamente escuchando tiene que entrar por los ojos y por los oídos. Ahora, aquí hay 4 citas de la hermana White que describen el pasado y el futuro del papado. La primera cita, Conflicto de los Siglos, página 565. La influencia de Roma, cuando dice Roma está hablando de Roma papal, en los países que en otro tiempo reconocían su dominio, dista mucho de haber sido destruida. Y la profecía predice ¿la qué? La restauración de su poder. ¿El papado va a ser en el futuro lo que hizo en el pasado? ¿Cómo no? Mucha de la historia se va a repetir, no la profecía. Los versículos 30 al 39 no se van a volver a cumplir. Lo que va a suceder es que mucha de la historia que cumplió esa sección de la profecía se va a repetir de nuevo. No la profecía, sino la historia que relata la profecía. Conflicto de los Siglos, página 553. Las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas. Óigame, si ella viviera hoy, recalcaría eso bien recalcado. Pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. La iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder. Mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer. ¿Qué significa restablecer? Usted no puede restablecer algo que no estuvo establecido antes. Fíjense las expresiones que usa. Dice recuperar el gobierno, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. La tercera cita está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, por coincidencia la página 666. Dice ella, cuando nuestra nación, está hablando de los Estados Unidos, renuncie de tal manera a los principios de su gobierno, hasta el punto de promulgar una ley dominical, por este acto el protestantismo unirá sus manos con el papismo
Esto no será más ni menos que darle ¿qué? ¿Por qué necesita darle vida al papado? Porque tiene una herida mortal. No será más ni menos que darle vida a la tiranía que durante largo tiempo ha estado buscando ansiosamente la oportunidad de ¿qué? De resurgir. Si va a resurgir es porque una vez surgió. La última cita, yo la traduje porque no está en español, Signs of the Times, junio 12, 1893. Habla ella de los Estados Unidos, el país más grande que jamás se haya levantado en la historia del mundo. No porque tiene muchos ejércitos y muchas armas y mucho territorio y mucha gente y mucho dinero, sino por los principios sobre los cuales fue fundado este país. Pero ella dice, cuando la tierra que el Señor levantó para darle refugio a su pueblo, para que pudieran adorarle conforme a los dictados de sus propias conciencias, la tierra sobre la cual Dios ha colocado por largos años el escudo de la omnipotencia, la tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la religión pura de Cristo, cuando dicha tierra, por medio de sus legisladores, es decir, se va a hacer esto en el Congreso de los Estados Unidos, repudie los principios del protestantismo y apoya la apostasía romana que procuró alterar la ley de Dios, entonces se revelará la obra final del hombre de pecado. Los protestantes le brindarán toda su influencia y apoyo al papado por un acto nacional. ¿Qué es un acto nacional? Es un acto del Congreso, una ley del Congreso. Por un acto nacional impondrán la observancia del falso sábado y le darán ¿qué? ¿Y por qué hay que darle vida al papado? Porque tiene una herida mortal. Le darán vida y ¿qué? Y vigor a la fe corrupta de Roma, y así revivirán su tiranía y su opresión de la conciencia. Entonces hará tiempo para que Dios obre con gran poder para vindicar su verdad. A la luz de lo que hemos estudiado entonces, podemos concluir que la repetición de las escenas pasadas del papado, que se describen en los versículos 30 al 36 y por ende también el 39, volverán a repetirse en forma similar, ¿dónde? En los versículos 40 al 45. Pero la pregunta que nos acecha es esta. ¿Tiene algo que decir Elena White en cuanto a los versículos 40 al 45? Cita el versículo 30 al 36 y se sabe por el contexto que ella también está de acuerdo que el 37 al 39 se refiere al papado. Pero ¿tiene algo ella que decir de los versículos 40 al 45? ¿A dónde comenzaríamos a buscar lo que ella dice sobre los versículos 40 al 45? Si nunca cita los versículos y nunca usa el lenguaje que se encuentra en los versículos. Creo que la clave para determinar cómo entendía ella los versículos 40 al 45 se halla en el versículo que se encuentra después del versículo 45. Recuerden que uno de los principios es que debemos buscar si ella cita algún versículo antes o después del pasaje que estamos estudiando. Pues si ella cita Daniel 12:1, entonces uno dice, wow, Daniel 12:1, ¿será que antes de ese versículo ella comenta sobre los versículos 40 al 45? Aun cuando Elena White en el conflicto de los siglos nunca citó Daniel 11, 40 al 45, ni se refirió a su terminología, ella sí citó Daniel 12:1, el siguiente versículo. Creo que el lugar a donde citó Daniel 12:1 contiene la llave que nos abre cómo entendía los versículos que vienen inmediatamente antes. ¿Me están siguiendo la metodología? No podemos decir, bueno, ¿qué tenía que decir la hermana White de los versículos 40 al 45? Comencemos con el 40. No podemos comenzar con el 40 porque ella no tiene nada sobre eso. Tenemos que ir al versículo 1 del capítulo 12 y entonces movernos hacia atrás para ver si ella
antes de citar Daniel 12:1, tiene algo que decir en cuanto a los versículos anteriores. Estamos en la página 556. Siendo que Elena White nunca citó los versículos 40 al 45, ni tampoco usó su terminología en el conflicto de los siglos, no podemos trabajar desde el versículo 40 en adelante, porque no sabemos a dónde se hallan sus comentarios sobre este versículo. Por lo tanto, tenemos que trabajar de Daniel 12, 1 y 2 hacia atrás, por deducción, no por inducción, de atrás hacia adelante, sino por deducción de adelante hacia atrás. Es como el trabajo de un detective. Se comete el crimen, entonces luego lo que tiene que hacer el detective es reconstruir el crimen. ¿Ve? Tenemos que hacer por deducción. Tenemos que empezar con el 12:1 que ella sí cita y movernos hacia atrás para ver si tiene algo que decir sobre los versículos anteriores. Consideremos los eventos de Daniel 12:1 y 2, los versículos que ella cita. Vamos a leer esos versículos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. Y luego dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y luego el versículo 3 dice que los santos brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora, se notará que hay 4 eventos secuenciales en los versículos 1 y 2 de Daniel 12. Número 1, ¿se levanta quién? Se levanta Miguel. Cuando se levanta Miguel, sigue un tiempo de ¿qué? De angustia, cual nunca fue. Al final del tiempo de angustia, el pueblo de Dios es libertado. Y luego ocurre ¿qué cosa? La resurrección especial. Muchos de los que duermen en la tierra serán despertados. La resurrección especial. Ahora veamos cómo desarrolla Elena White estos 4 eventos en el conflicto de los siglos, pero en orden inverso. ¿Entiende lo que quiero decir por orden inverso? Es decir, vamos a empezar desde atrás hacia adelante. En vez de empezar con el levantar de Miguel, vamos a empezar con la resurrección especial. ¿Dónde comenta la hermana White en el conflicto de los siglos la resurrección especial? En el conflicto de los siglos 621, Elena White cita Daniel 12:1 y describe el 4º evento en la lista, la resurrección especial. Cita Daniel 12:2. Aquí está la cita. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Está citando Daniel 12:2 la resurrección especial? Sí. El 4º evento en la lista. En la página 619, estamos trabajando hacia atrás, tiene que comentar el 3er evento en la lista. ¿Y qué es eso? La liberación del pueblo de Dios. Vamos a leer el conflicto de los siglos 619, 2 páginas antes. Dice la liberación del pueblo, dicho sea de paso, el título del capítulo es la liberación del pueblo de Dios. Ya eso debe decir todo. Dice la sierva del Señor, el pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina. Mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Esta es la ejecución del decreto de muerte. Ahora escuchen. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá. ¿Para qué? Para librar a sus escogidos. La resurrección especial en la página 621.
la liberación del pueblo de Dios. El tercer punto en la lista, en la página 619. Dicho sea de paso también, en el párrafo que concluye el capítulo sobre el tiempo de angustia, la sierva de Dios tiene esta cita: gloriosa será la liberación de los que han esperado pacientemente y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Termina el capítulo del tiempo de angustia, inmediatamente antes del capítulo la liberación del pueblo de Dios, diciendo que Dios va a librar a su pueblo, y luego el siguiente capítulo se titula la liberación del pueblo de Dios, y luego viene la cita donde dice: entonces se levantará para librar a su pueblo. Ahora necesitamos ver el segundo punto en la lista. Qué interesante trabajar por deducción hacia atrás. Elena White menciona el segundo evento en la página 601, donde dice lo siguiente: el título del capítulo, ¿saben cuál es el título del capítulo? El tiempo de angustia. ¿Es ese el segundo elemento en la lista? ¿Cómo no? Comenta ella: el pueblo de Dios se verá entonces sumido ¿en qué? Sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta como el tiempo de angustia de Jacob. ¿Están viendo lo que estamos haciendo? ¿A dónde comenta ella sobre la resurrección especial? ¿La página qué? 621. ¿A dónde comenta sobre la liberación del pueblo de Dios? 619, hacia atrás. ¿A dónde comenta sobre el tiempo de angustia? Página 601. Entonces yo pregunto, ¿debe también comentar sobre el momento cuando se levanta Miguel? En la página 600 a la 601, la hermana White cita, al comienzo del capítulo sobre el tiempo de angustia, la hermana White cita Daniel 12:1. Se levantará Miguel. Y viene esta cita que voy a leer en la página, empezando en la página 600, continuando en la 601. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. ¿Qué significa levantarse de Miguel? Significa que Jesús va a terminar su obra ¿qué? Intercesora, y va a comenzar a reinar. ¿Saben que esa expresión se levantará? Se usa en el capítulo 11, 2 y 3 del mismo capítulo. Y allí se habla de 3 reyes que aún se levantarán en Persia, dice allí. ¿Qué significa eso? 3 reyes aún se levantarán en Persia. Significa 3 reyes van a gobernar en Persia. Es decir, levantarse de Miguel significa que va a comenzar ¿a qué? A reinar. ¿Y por qué puede empezar a reinar? Porque su reino está ¿qué? Completo. ¿Y cómo estableció quiénes eran súbditos de su reino? En el juicio. ¿Están conmigo? Así que dice aquí: entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante este tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del santo Dios. Así que vamos a resumir los comentarios de la hermana White. ¿A dónde comenta ella sobre el levantar de Miguel? Página 621. ¿A dónde comenta sobre el tiempo de angustia? Página 619. ¿A dónde comenta sobre la liberación del pueblo de Dios? Página 601. ¿Y a dónde describe la resurrección especial? 600 al 601. Estamos trabajando en orden ¿qué? Inverso. Ahora viene un punto muy importante. Daniel 12, 1 y 2 no se puede comprender independientemente de su contexto anterior. Pues estos versículos son una continuación, escuchen bien, Daniel 12, 1 y 2 son una continuación de eventos que aparecen en los versículos anteriores, que son los versículos 40 al 45. La conexión entre Daniel 12, 1 y 2 y los versículos anteriores a estos 2 versículos se deja ver claramente por el hecho de que Daniel 12:1 comienza
con la referencia temporal en aquel tiempo. Daniel 12:1 comienza diciendo, en aquel tiempo se levantará Miguel. Entonces uno pregunta, ¿en cuál tiempo? ¿Tiene que estar conectado con los versículos anteriores para decir en aquel tiempo? Sí, en el tiempo cuando ocurren los eventos del capítulo 11, los últimos 2 o 3 versículos, dice, en aquel tiempo se va a levantar Miguel. Es decir, que la expresión en aquel tiempo conecta Daniel 12, 1 y 2 ¿con qué? Con Daniel 11, 40 al 45. Ahora viene la pregunta clave. ¿A dónde esperaríamos encontrar los comentarios de Elena White sobre los eventos que aparecen antes de Daniel 12:1? ¿Qué dirían ustedes? ¿A dónde esperaríamos conseguir lo que dice la hermana White sobre Daniel 11, 40 al 45? Tendría que ser antes de la página ¿qué? Antes de la página 600 y 601. Porque estamos trabajando en orden ¿qué? En orden inverso, hacia atrás. La respuesta es ineludible. Tienen que hallarse los comentarios de la hermana White en las páginas que vienen inmediatamente antes del capítulo sobre el levantamiento de Miguel y el tiempo de angustia. ¿Están entendiendo lo que estamos haciendo? Estamos trabajando por deducción. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Cuál tiempo? El tiempo que describen los versículos anteriores. Ahora, vamos a la siguiente sección. La estructura de Daniel 11, 44, la segunda parte del versículo, y versículo 45 con Daniel 12:1. Ahora examinemos la estructura literaria de Daniel 11, 44b, la segunda parte del versículo, y versículo 45. Y la relación que tiene esto con Daniel 12:1. La relación entre estos dos textos nos ayudará a determinar a cuál evento se refiere la expresión en aquel tiempo. Una comparación de Daniel 11, 44b y 45 con Daniel 12:1 indica que están describiendo los mismos eventos en el mismo orden, pero con diferente terminología y diferente énfasis. Vamos a mirar esto. Daniel 11, 44, la segunda parte, ya vamos a ir en unos momentos a la primera parte del versículo 44, pero en la última parte del versículo 44 y el versículo 45 se mencionan 3 eventos. 1, el rey del norte sale para destruir y exterminar a muchos. A eso se refiere en aquel tiempo, cuando el rey del norte sale a exterminar al pueblo de Dios. Yo pregunto, ¿qué hacía el pueblo de Dios durante los 1260 años? Exterminaba al pueblo de Dios. Aquí dice que antes que se levante Miguel, el rey del norte, el papado, va a salir ¿para qué? Con la intención de exterminar al pueblo de Dios. Y luego el segundo punto que menciona Daniel 11, 44b y versículo 45 es que el rey del norte coloca las tiendas de su palacio, y no debemos entender eso como un palacio literal, porque esto es global, en un lugar estratégico entre el mar y el Monte Santo, es decir, entre el mar Mediterráneo y Jerusalén, pero estamos hablando de Jerusalén al final de la historia, ¿qué? Global. Se usa la terminología local, pero al final de la historia es global, por eso estudiamos ese principio. El rey del norte coloca las tiendas de su palacio en un lugar estratégico entre el mar y el monte santo de Sión, donde están los fieles de Dios, con el fin de darle un golpe decisivo al pueblo de Dios. Sale para exterminar, se coloca en un lugar estratégico para dar un golpe final al pueblo de Dios, pero luego algo sucede. Dice, el rey del norte llega a su fin sin tener quien le ayude. Yo pregunto, ¿las hijas ayudaban al rey del norte antes? ¿Ayudaban a la ramera?
Los reyes ayudaban a la ramera. Las muchedumbres ayudaban a la ramera. Quiere decir que la ramera va a quedar ¿qué? Sola y desamparada por los que la apoyaban antes. Va a llegar a su fin sin tener nadie que le ayude. Así que los 3 puntos son del capítulo 11, 44b y versículo 45. 1, el rey del norte sale para destruir y exterminar a muchos, el papado, en la repetición de lo que hizo en el pasado. Se coloca en un lugar estratégico. Pueden leer El conflicto de los siglos en la primera página, la liberación del pueblo de Dios. Ahí describe cómo está en un lugar estratégico para ejecutar el decreto de muerte, pero luego todo el apoyo se le quita y llega a su fin sin tener quien le ayude. Ahora, en Daniel 12:1 tenemos algo paralelo a esto. Dice que cuando el rey del norte sale para exterminar al pueblo de Dios, ¿qué hace Miguel? Se levanta para defender a su pueblo. Cuando el rey del norte se coloca en un lugar estratégico para acabar con el pueblo de Dios pasa por un terrible tiempo de angustia. Pero como el rey del norte llega a su fin sin que nadie le ayude, el pueblo de Dios es libertado. Todo el que se halla escrito en el libro. ¿Están entendiendo? Daniel 11, 44b y 45 y Daniel 12:1 son exactamente paralelos, pero con diferente énfasis. Mientras que Daniel 11, 44b y 45 le da realce a las actividades del rey del norte y su destino por oprimir al pueblo de Dios, el enfoque de Daniel 12:1 recae sobre cómo Dios libra a su pueblo cuando el rey del norte los pone en jaque. El panorama resulta así. Cuando el rey del norte salga con grande ira para destruir y matar a muchos, Miguel se levantará para defenderlos. Cuando el rey del norte coloca las tiendas de su palacio en un lugar estratégico para ejecutar el decreto de muerte contra el pueblo de Dios, el pueblo de Dios pasará por un terrible tiempo de angustia cual no se ha visto jamás. Pero el rey del norte llega a su fin sin que nadie le ayude cuando el pueblo de Dios sea libertado por Miguel. ¿Hay alguna conexión entonces entre Daniel 11, 44, 45 y el capítulo 12 y el versículo 1? En aquel tiempo se levantará Miguel cuando el rey del norte sale para exterminar al pueblo de Dios, se coloca en un lugar estratégico para ejecutar el decreto de muerte, llega a su fin sin que nadie le ayude. Dios interviene para que todo el apoyo se le quite al rey del norte. Pero usted dice, pero Pastor Bor, usted no dijo nada sobre el versículo 44a, la primera parte del versículo. Aquí es que se vuelve interesante la cosa. ¿Qué podemos decir de Daniel 11, 44a? Vamos un momentico allá, a Daniel 11, para leer allí lo que dice Daniel 11, 44. Daniel 11 y el versículo 44. Dice allí lo siguiente: mas nuevas del oriente y del norte lo espantarán. ¿Qué va a suceder? Nuevas del oriente y del norte van a espantar ¿a quién? Al rey del norte. ¿Y qué va a hacer cuando las nuevas del oriente y del norte lo espanten? ¿Qué es lo que va a hacer? Dice que ese es el motivo por el cual saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Las noticias o las nuevas del oriente y del norte es lo que enfurece al rey del norte para tratar de exterminar al pueblo de Dios. Ahora, ¿cuáles son las noticias del norte y del oriente que enfurecen al rey del norte contra los muchos, contra el pueblo de Dios? Tenemos que ir al libro de Apocalipsis para hallar la respuesta, pues Apocalipsis le quita el sello al libro de Daniel. La hermana White escribió en el libro Christ Triumphant, página 344, los libros de Daniel y Apocalipsis son uno. El uno es una profecía
el otro una revelación. Uno es un libro que fue sellado, Daniel, el otro un libro ¿qué? Abierto. Así que si queremos saber qué son las nuevas del oriente y el norte que espantan y enojan al rey del norte para destruir al pueblo de Dios, tenemos que ir al libro de Apocalipsis. Hablemos en primer lugar de las nuevas que vienen del oriente. En Apocalipsis 7, 2 y 3 hay un ángel poderoso que imparte un mensaje. Vamos a leer esos versículos 2 y 3. Vi también otro ángel que subía ¿de dónde? De donde sale el sol. ¿Qué dirección del compás es donde sale el sol? Del oriente. ¿Y qué tenía este ángel que se levanta del oriente? El sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. ¿Cuáles son las nuevas que vienen del oriente donde se levanta el sol? El mensaje del sellamiento. Yo pregunto, cuando el pueblo de Dios predica que el sello de Dios es el sábado, ¿va a levantar oposición del mundo cristiano? Eso es lo que va a levantar oposición del mundo cristiano, según Apocalipsis. Así que, ¿qué son las nuevas del oriente que espantan al papado? El mensaje del sello de Dios, el mensaje del sábado. ¿Qué diríamos de las nuevas que vienen del norte? Ahora necesitamos entender algo. En la Biblia, como técnicamente, científicamente, nosotros entendemos que las direcciones del compás son lineares. Pero en realidad en la Biblia el norte es en el cielo. El sur es para abajo. El oriente es hacia el brazo derecho y el occidente hacia el brazo izquierdo. Por eso en la Biblia se presenta a Dios como habitando a los lados del norte en el cielo. El trono de Dios queda en el norte, en el cielo. Por eso es que Lucifer dijo: iré a los lados del norte y me sentaré en el trono de Dios. Es decir, este es un mensaje que tiene que venir ¿de dónde? Del cielo a la tierra. Dicho sea de paso, las direcciones del compás que pertenecen a Dios son el norte y el oriente. Las direcciones del compás del maligno son el occidente y el sur. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque en el oriente es que comienza la luz. Y en el norte, encima de la cabeza, es donde la luz alcanza su mayor intensidad. Y Dios es un Dios de luz. Pero el sol se oculta en el occidente y halla su más profunda oscuridad en el sur, abajo, en el abismo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, el rey del norte es un falso rey del norte que usurpa el puesto de Dios. Se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. No es el verdadero rey del norte, es un falsificador que hace lo mismo que quiso hacer Lucifer en el cielo: derrocar a Dios de su trono y ocupar su lugar. Ahora yo pregunto, ¿el libro de Apocalipsis menciona algún mensaje que viene del cielo que llena toda la tierra con ese mensaje? Apocalipsis 18, 1 al 5. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue ¿qué? Alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Es decir, es el mensaje que proclama la caída ¿de qué? De Babilonia. Yo pregunto, ¿es el gran enemigo del pueblo de Dios Babilonia? ¿El papado es Babilonia? ¿La ramera es Babilonia? ¿Ustedes creen que la ramera va a decir: ay, qué mensaje tan hermoso? No. Fíjense lo que sigue diciendo el versículo 4. Y vi y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. ¿Ustedes creen que la ramera va a estar contenta cuando muchedumbres abandonen su seno?
No, Señor. Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibéis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Según Apocalipsis, ¿cuál es el mensaje que va a enfurecer al rey del norte? El mensaje del sello de Dios que viene de donde se levanta el sol, el oriente, y el fuerte clamor del cuarto ángel de Apocalipsis 18 que viene del cielo. Eso es lo que va a enfurecer al rey del norte. Es decir, las nuevas que vienen del oriente y del norte es el mensaje del sello de Dios el sábado y el llamado a las muchedumbres a que salgan de Babilonia antes que caigan las plagas. Y eso va a enfurecer a los poderes religiosos, especialmente a la ramera. Ahora escuchen bien. Elena White concuerda, estamos en la mitad de la página 559, Elena White concuerda perfectamente con esta perspectiva. Escuchen esto. El capítulo que viene inmediatamente antes del que describe el levantamiento de Miguel y el tiempo de angustia se titula El mensaje final de Dios. Recuerden que estamos trabajando hacia atrás, ¿verdad? Es decir, el capítulo que nosotros estudiamos, a donde en orden inverso tenemos la resurrección especial, la liberación del pueblo de Dios, el tiempo de angustia, el levantar de Miguel, el capítulo antes de ese, del tiempo de angustia, se titula El mensaje final de Dios. ¿Y saben lo que pasa? Ella comienza este capítulo en el Conflicto de los Siglos, página 591, citando Apocalipsis 18, 1, 2, 4 y 5. Y luego, en perfecta armonía con Apocalipsis 7, 2, dice lo siguiente: mientras la observancia del falso sábado, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de lealtad a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero sábado, en obediencia a la ley de Dios, será la evidencia de lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas recibe la marca de la bestia como señal de sumisión a los poderes terrenales, la otra recibe el sello de Dios como señal de lealtad a la autoridad divina. Por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Es decir, el mensaje, ella empieza el capítulo, el mensaje final de Dios, hablando de la prueba sobre el sello de Dios y la marca de la bestia. En el mismo capítulo, escuchen lo que ella dice, en el mismo capítulo, en la página 593, ella declara: el poder que acompaña la proclamación del mensaje, que es el mensaje del sellamiento y llamado a salir de Babilonia, ¿qué es lo que va a hacer? Solo despertará la ira de los que se le oponen. Ahí está la ira del rey del norte. ¿Tiene algo Elena G. de White que decir en cuanto a Daniel 11, 44 y 45? Pero hay que buscarlo. Y usted dice, ¿por qué ella no citó esos versículos? Vamos a encontrar al final de nuestro estudio que hay una razón histórica. En el próximo capítulo, la hermana White una vez más explica qué es lo que enojó a los impíos. En la página 600 ella dice: el poder que acompaña la última amonestación ha enfurecido a los malvados. Su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje, y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. Así es, hermanos y hermanas, que las noticias del norte se identifican en Apocalipsis 18, 1 al 5 como el fuerte clamor del ángel que desciende del cielo, es decir, del norte. Y las nuevas del oriente que enfurecen al rey del norte es el mensaje del sellamiento que viene del oriente. Este mensaje del norte y el oriente que se describe en Daniel 11, 44, la primera parte del versículo, llena de ira al rey del norte hasta el punto que quiere aniquilar al pueblo de Dios, y eso se encuentra en Daniel 11, 44, la segunda parte del versículo. ¿Vamos bien? ¿Tiene algo que decir la hermana White en cuanto a Daniel 11, 44 y 45?
Oh, claro que sí, pero no usa la terminología. Ahora usted dice, ok, está bien, la hermana White comenta sobre el hecho de que nuevas del oriente y del norte van a enfurecer al rey del norte, ok, el sellamiento, mensaje del sábado, el llamado a salir de Babilonia, y eso va a causar del rey del norte salga con la intención de exterminar a muchos y se va a colocar en un lugar estratégico para acabar con el pueblo de Dios, y entonces ahí que se va a levantar Miguel. Está bien, pastor, entendemos que ella comenta los versículos 44 y 45. Pero tiene algo que decir sobre los versículos 40 al 43. Ahora, no tengo suficiente tiempo para estudiar esos versículos. Escribí 60 páginas nada más sobre esos tres. Así que tendríamos que tener, digamos, unas 6 o 7 sesiones de ancla, nada más para estudiar esos 3 versículos. Pero les voy a dar algunos puntales, les voy a dar algunas ideas sobre dónde comenta la hermana White sobre los versículos 40 al 43. Estamos en la página 560 en la primera parte, arriba, en la parte de arriba de la página. En este artículo nos hemos limitado a enfocar los eventos de Daniel 11:44 a Daniel 12:2. Pero si continuamos retrocediendo en el conflicto de los siglos, antes de la página 589, encontraríamos en orden inverso que Elena White expone sobre cada frase de Daniel 11:40 al 45, terminando el proceso hacia atrás con el capítulo que se titula La Biblia y la Revolución Francesa, a donde se describe la herida mortal que recibió el papado. Y ustedes dicen, ¿qué tiene el versículo 40 que habla de la herida mortal? Vamos al siguiente párrafo. Daniel 11:40, la primera parte del versículo, dice que al comenzar el tiempo del fin, el rey del sur contendería con el rey del norte. Elena White dice explícitamente que el tiempo del fin comenzó ¿en qué fecha? En 1798, cuando Francia le suministró la herida mortal al papado. Así que cuando el versículo 40 dice, en el tiempo del fin, el rey del sur se acorneará con el rey del norte, tiene algo que ver con Francia, con lo que le hizo Francia al poder papal. La palabra contenderá, en la versión Reina Valera del 60, no capta el verdadero sentido de la palabra hebrea. El propósito del rey del sur en 1798 no fue meramente contender con el rey del norte, con el papado, sino tenía la intención de aniquilarlo. La nueva versión internacional reza, trabará combate con el rey del norte. Otras versiones traducen que el rey del sur atacará al rey del norte. La palabra hebrea, escuchen bien, es la misma que se usa en Daniel 8:4, donde dice que el carnero hería con sus cuernos. ¿Qué significa eso? Que hería con sus cuernos. ¿Significa que sencillamente quería darle un golpecito? No, quería fulminarlo, quería acabar con él. Eso es lo que significa la expresión contenderá. Significa atacar con cuernos, con el fin de acabar con el rey del norte. Hay un amplio consenso entre los que han estudiado la profecía de Daniel 11 en la iglesia adventista de que el rey del norte representa el papado y el rey del sur representa el secularismo o el comunismo como se manifestó en la Revolución Francesa. Pero los tiempos han cambiado y algunos han dicho que al contemplar los eventos que están sucediendo en el Oriente Medio, tenemos que pensar que el rey del sur representa el islamismo radical y el rey del norte representa Turquía. Esa es la nueva interpretación que están ofreciendo muchos. Ahora, ¿quién es el rey del sur que ataca al rey del norte en 1798? Literal y geográficamente, el rey del sur era Egipto, porque Egipto
era el reino que se encontraba geográficamente al sur de Israel. Pero en el tiempo del fin, los lugares geográficos literales, como hemos estudiado, llegan a simbolizar sistemas ¿qué? Globales. ¿Quién es entonces el rey del sur, simbólicamente hablando, que atacó al rey del norte en el tiempo del fin, cuando comenzó el tiempo del fin? Apocalipsis 11, que está vinculado con la quinta y sexta trompeta, identifica claramente a Francia como el Egipto espiritual. Dice espiritualmente Egipto. Claramente esto se refiere a Francia. Mientras que Babilonia representa un sistema falso de religión apóstata, Egipto simboliza los poderes seculares del mundo que se despojaron del yugo papal, comenzando con Francia entre 1789 y 1798. Apocalipsis 17 nos explica que por un corto tiempo, hacia el final de la historia, los poderes seculares del mundo se unirán una vez más en yugo desigual con la ramera. Pero al fin la aborrecerán y se levantarán para destruirla de una vez por todas. Es decir, no tendrá quien le ayude. En el Antiguo Testamento, Babilonia era literal y geográficamente el rey del norte que venía contra Israel del norte literal. Es decir, Babilonia era el rey del norte que venía contra Israel literal del norte literal. Pero hoy el rey del norte representa un sistema religioso apóstata que es ¿qué? Espiritual y global. El papado católico romano. El papado ciertamente no se encuentra literalmente al norte de Israel. En realidad está al occidente Israel. Por lo tanto, debemos interpretar al rey del norte y al rey del sur ¿cómo? Simbólicamente. ¿Y cuál era la característica principal de Francia en 1798? El espíritu de la Revolución Francesa consistía en el ateísmo. Pero Daniel 11:40 se refiere a algo mucho más amplio que el mero ateísmo. El genio de la Revolución Francesa, que culminó en el cautiverio del Papa en 1798, fue secularizar el gobierno y separarlo de su relación adúltera con la iglesia. ¿Saben lo que es la herida mortal? La herida mortal no significa que la iglesia católica iba a desaparecer. Porque cuando el Papa fue llevado cautivo, todavía la gente comulgaba en la iglesia. Todavía la gente iba al confesionario y confesaba su pecado. Todavía bautizaba a sus niños. Todavía todos los ritos de la iglesia católica continuaron. La gente seguía yendo a misa. La herida mortal no significa que se iba a acabar la iglesia católica. Lo que significa es que los poderes civiles del mundo le iban a quitar su apoyo al papado. El papado iba a funcionar como iglesia, pero no como poder civil. Fue la separación entre la iglesia y el Estado. Francia atacó al papado porque el papado pretendía tener poder político o poder civil. Y después de 1798, una nación tras otra en Europa establecieron gobiernos seculares que se mantuvieron lejos de tener una relación adúltera con el papado. Elena White explicó por qué el papado no ha podido ascender aún otra vez al poder. ¿Saben por qué no ha podido ascender al poder? Porque los poderes civiles que le dieron la herida al papado en 1798 no han vuelto a permitir que el papado se les monte encima. Noten esta cita de la hermana White. Derróguense. ¿Qué significa derróguense? Quitar. Quítense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos civiles? Le ponen al papado ¿qué cosa? Medidas restrictivas, es decir, tiene una herida mortal. Y déjesele a Roma que ¿qué? Que recupere su antiguo poder. ¿Y qué va a pasar? Y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. ¿Qué en el mundo hoy es lo que impide que el papado ejerza el poder que tenía en el pasado?
que los poderes civiles del mundo no le han brindado su apoyo. Pero estamos viendo en el mundo hoy que más y más los dirigentes civiles se están enamorando de Francisco I y le están brindando su apoyo al papado, incluyendo los Estados Unidos. Cuando los poderes civiles le devuelvan al papado el uso del poder civil, en ese momento se sana la herida mortal. Entonces vamos a resumir el punto de comienzo y terminación de los versículos 40 al 45. Daniel 11, 40, la primera parte del versículo, habla de la herida mortal que recibió el papado en 1798. La segunda parte, Daniel 11, 40b al 11, 43, la descripción de la hermana White se encuentra desde la página 291 hasta la página 587. Ahí describe ella, en todas esas páginas, los eventos que ocurren entre Daniel 11:40, la segunda parte del versículo, cuando recupera su poder, y el versículo 43. Luego, en el conflicto de los siglos 589 y 590, viene el fuerte clamor, el mensaje del sellamiento que enojan al rey del norte contra el pueblo de Dios. Luego en Daniel 11:44, la segunda parte del versículo, y Daniel 12, la primera parte, habla de la ira de los impíos contra el pueblo de Dios. Va en aumento, se cierra la puerta de la gracia y Miguel se levanta para defender a su pueblo de sus enemigos. Ustedes pueden leer ese problema de traducción que hay ahí, no voy a entrar en eso. En Daniel 11:45a y el 12:1b se emite un decreto de muerte contra el pueblo de Dios con el fin de silenciarlos para siempre. Así el papado coloca las tiendas de su palacio en un lugar estratégico para darle un golpe decisivo al pueblo de Dios. Pero Daniel 11:45b y el capítulo 12c, al igual que el conflicto de los siglos, páginas 619 en adelante, el rey del norte llega a su fin sin tener nadie que le ayude, porque los que le apoyan se volcarán contra este sistema. Este es el momento de la liberación del pueblo de Dios. Luego en Daniel 12:2 y en el conflicto de los siglos, página 621, tenemos la referencia a la resurrección especial de aquellos que murieron en la fe del mensaje del tercer año. ¿Están viendo lo que tenemos aquí? ¿Tiene algo que decir la hermana White sobre Daniel 11:40 al 45? Lógicamente que sí. Aunque no usa la terminología, ni cita los versículos, cuando nos movemos hacia atrás, por deducción, vemos que la hermana White tuvo mucho que decir en cuanto a estos versículos. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué es que Elena G. de White no citó estos versículos? ¿Por qué la hermana White no hizo alusión a estos versículos 40 al 45? Podría haberlo hecho porque ella comenta sobre los versículos sin citarlos y sin usar el lenguaje de los versículos. ¿Por qué la hermana White se abstuvo de hacerlo? Estamos en la página 562. El párrafo que comienza diciendo: el concepto original que tenían los pioneros era que el rey del norte representa el papado católico romano. Este punto de vista se expresa claramente en un panfleto que escribió la hermana White con su esposo, que se titula A Word to the Little Flock Scattered Abroad. Pero a principios de la década de los 1870, Uriah Smith, quien era el altamente respetado editor de la revista adventista de la Review and Herald, cambió la interpretación de los pioneros, diciendo que el rey del norte no era el papado, sino Turquía. Ya que Turquía estaba en las noticias, había mucho que estaba pasando con Turquía en las noticias, así que Uriah Smith dijo, tiene que estar Turquía en algunas partes de las profecías. Jaime White estaba molesto con la nueva interpretación de Uriah Smith y lo acusó de remover uno de los hitos de la iglesia adventista. Las cosas se pusieron feas
Y los miembros se ponían de un lado o del otro lado en el debate. En el contexto de esta crisis en la iglesia, Elena White le dijo a su esposo que desistiera de criticar al pastor Smith. Pues ella sabía que Daniel 11, 40 al 45 no era un asunto de verdad presente en su época. A ella le interesaba mantener la unidad de la iglesia. Su mayor preocupación era la unidad de la iglesia. Si Elena White hubiera citado los versículos 40 al 45, ofreciendo una interpretación diferente que la que estaba ofreciendo Uriah Smith, ella hubiera sido acusada de ser parcial al punto de vista de su esposo. Así que sabiendo que si hacía eso iba a haber una división mayor en la iglesia, la hermana White dijo: yo no voy a citar estos versículos ni voy a usar el lenguaje, porque yo sé que algún día, cuando sea verdad presente, la gente va a descubrir lo que yo tuve que decir de estos versículos. Es significativo que en la parte escatológica, es decir, la parte final del conflicto de los siglos, la última mitad del libro, la hermana White no menciona ni una sola vez el islamismo como cumpliendo las profecías. Según parece, Elena White no vio ninguna importancia profética en el islamismo radical. Lo mismo es cierto de las grandes profecías en cadena de Daniel y Apocalipsis. Yo pregunto, ¿Daniel 2 menciona a los musulmanes? ¿En Daniel 2 están los musulmanes? ¿En Daniel 7 están los musulmanes? ¿En Daniel 8 y 9 están los musulmanes? ¿En Apocalipsis 12 están los musulmanes? ¿En Apocalipsis 13 están los musulmanes? ¿En Mateo 24 están los musulmanes? ¿En Apocalipsis 17 están los musulmanes? En ninguna parte aparecen los musulmanes. En ninguna parte aparece el islamismo radical, ni en la Biblia, ni en el espíritu de profecía. El silencio de Elena White concerniente al Islam ha confundido a algunos adventistas. Y lo que dicen es, bueno, la hermana White no mencionó nada sobre el islamismo al final de la historia porque ella no tenía toda la luz. Pero ya hemos visto que la hermana White tenía mucha luz sobre estos versículos. Sencillamente no los citó ni se refirió a ellos por no causar una división en la iglesia. Ahora, no me entiendan mal. No estoy diciendo que el Islam no jugará un papel importante en precipitar el cumplimiento de los eventos finales. Pero el Islam no cumple ninguna profecía específica de la Biblia. Lo que va a cumplir las profecías son los reyes de la tierra unidos con el papado y con el protestantismo apóstata como se manifiesta en los Estados Unidos de América. Esto nos enseña una gran lección. Uriah Smith dijo que el rey del norte era Turquía porque Turquía estaba en las noticias. Era prominente. Decía, hay que buscar a Turquía. Tiene que estar en las profecías Turquía. Es decir, fue de lo que estaba ocurriendo y lo buscó en la Biblia. En vez de buscar en la Biblia y luego mirar a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Esto nos enseña a nosotros que nuestra interpretación profética la debemos adquirir de un estudio de la Biblia y no de CNN ni del New York Times, ni de ninguna fuente secular de noticias. Debemos luchar con el texto, leer el espíritu de profecía y de ahí podemos ver claramente lo que va a ocurrir en las profecías del fin. ¿Les quedó claro lo que estudiamos? Lean otra vez el material si no entendieron todos los puntos. Y se van a dar cuenta que esta interpretación es la interpretación correcta. Si ustedes comienzan con el capítulo sobre la Revolución Francesa, ahí está el versículo 40 del capítulo 11. Y cuando llegan al final del conflicto de los siglos, está su comentario sobre Daniel 12 y el versículo 2. Y todos los versículos entre el 12.2 y el 11.40 se hayan comentado en las páginas que se encuentran entre esos dos puntales. Bueno, hermanos y hermanas, he dicho 24 horas después, 24 horas y media después.
Ha sido un placer estar con ustedes.